El Evangelio capítulo 9 de Mateo, Mateo 9. Vamos a esperar, alguien comparta la Biblia con alguien. Yo sé que acá lo estamos proyectando, pero tiene que traer su Biblia. Capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Hay una enseñanza que Jesús habló con sus discípulos y con los que estaban en el templo en ese momento. Y dice así: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo. Dile al que está al lado tuyo, agárralo y dile: ten ánimo. Vamos, por favor, al del otro lado, dile: ten ánimo. Le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo le voy a describir rápido esto. En todo ese pasaje del capítulo 9 dice que unos amigos que tenían fe. Tal vez usted hoy vino por primera vez y tal vez diga: pero yo no tengo la fe suficiente. Pero el que te invitó tiene fe suficiente para que Dios haga un milagro en tu vida. Y Jesús estaba enseñando cuando le trajeron a Jesús un paralítico de nacimiento, una persona que nunca caminó, una persona que nunca pudo conocer lo que es pisar con sus pies la tierra, una persona que siempre dependió de otro y de otros, una persona que siempre se sintió y estuvo sujeta a una camilla. Sin su camilla no podía ir a ningún lado. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Y este paralítico estaba en su casa cuando sus amigos le dijeron: vamos. Y el paralítico le dijo: ¿a dónde me quieren llevar? Porque estoy seguro que este hombre paralítico conocía bien a sus amigos. ¿Y saben qué? Sus amigos eran una especie de locos, porque sus amigos hacían cosas locas. Por eso no te alarme y no te asombre cuando hay gente medio, mal dicho, pero voy a usar esta palabra, medio loca, que te dice: vamos a la iglesia porque ahí Dios te va a levantar. Dile al que está al lado tuyo: Dios te va a levantar en este lugar. El paralítico lo conocía. Entonces le dijo: vamos, ¿a dónde me quieren llevar? Tú cállate, quédate acostado. Y lo agarraron al paralítico de la camilla, dos de un lado y dos del otro, y lo agarraron y lo comenzaron a llevar. El paralítico no sabía a dónde iba. Tal vez tú, que viniste por primera vez, no sabías a dónde ibas a estar. Y cuando llegaste a este lugar dijiste: uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde me metí? ¿En qué loquero estoy? La vez pasada estaba, ¿cómo es que se llama? Ana María, que viene hace poquito, una semana, contó un testimonio. Tenía un bulto acá en su cuello y Dios le hizo desaparecer, no está más el bulto, el nódulo. Y escuche, y ella nos contaba y decía: cuando vino acá, decía, quería salir rápido corriendo porque ¿dónde me metí? Estás en el mejor lugar. Aquí Jesús te va a levantar. Aquí Jesús va a hacer el milagro en tu vida. Aquí Dios te va a dar fuerza, te va a dar ánimo. Aquí Dios te va a sacar de la parálisis espiritual, emocional y física. Dios tiene poder y lo va a hacer contigo porque te ama. Alguien que le dé un aplauso bien fuerte. Y me acuerdo que Ana María dijo: ¿dónde me metí? Esta manga de locos, están todos locos. Claro, porque estábamos gritando, amén, aplaudiendo. Y ahora Ana María, levante su mano, Ana María. Mire, ahí está, hace 2 semanas, 3 semanas que viene, no me acuerdo bien. No se quiere ir más, porque Dios la ha levantado. Dios la ha levantado de la parálisis emocional, espiritual, la ha sanado. Vamos, denle un aplauso bien fuerte. Eso es lo que Dios va a hacer contigo. Lo llevaron al paralítico y le dijo: ¿a dónde me llevan? No te preocupes. Y lo llevaron a donde estaba Jesús. Escúcheme, Jesús no está en todas partes. Aunque Jesús, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es omnipresente. La palabra omnipresente significa que puede estar aquí y a la vez que está aquí puede estar en la China. Pero Él está en donde hay gente que lo están buscando.
Él no está en cualquier lado. Donde hay gente que lo está buscando, donde hay gente, escúcheme bien, la fe es como un imán que lo atrae a Dios. Cuando encuentra gente de fe, pasa estos milagros que pasó recién con muchas personas en este lugar. Cuando hay fe, Él viene y empieza a cambiar corazones. Aquí en este lugar hay muchos testimonios de personas que han sido cambiadas de la depresión, algunos a punto de ir a un loquero, muchos con pastillas, muchos con drogas, etcétera. Y cuando vinieron acá, el Señor los levantó y le cambió la vida. Dile al que está al lado tuyo, eso es lo que va a hacer el Jesús contigo. Vamos, dígaselo por favor. Cuando lo llevaron al paralítico, lo pusieron frente a Jesús. Y yo no quiero detenerme en ese cuadro, porque me imagino la cara del paralítico en medio de una reunión. Es lo mismo que a ti te traigan en camilla y te pongan aquí adelante todo. ¿Sabe cómo caminaría? Me mando a mudar. Yo nunca caminé, pero me levanto. La vergüenza, la cara de que todo encima. Pasa esto, que cuando uno viene, parece que es el centro de la atención. Todo, mira. Imagínese al paralítico, todos los ojos clavados ahí en él. ¿Y el qué estoy haciendo acá? ¿Dónde me trajeron, manga de locos? Pero adelante del paralítico estaba Jesús. Dile al que está al lado tuyo, aquí adelante tuyo está Jesucristo, está el Espíritu Santo, y Él te va a ayudar. Alguien que me grite amén. Aleluya. Vamos, apláudale. Me imagino la cara de este paralítico. Y me imagino, aunque la Biblia no lo describe así, pero a Jesús sonriendo, diciendo: no viniste porque quisiste, te mandé a buscar. Decirle al que está al lado tuyo: vos no viniste, el Señor te mandó a buscar. Te trajeron. Y el paralítico estaba ahí. Pero lo que yo me quiero detener, que me llama la atención, estas dos cosas. Escuchen. El Señor le dice, al ver al paralítico, le dijo al paralítico: ten ánimo. Lo primero que el Señor te dice en esta noche, y que le dijo al paralítico, agárralo de la mano y dile: no te asustes, no tengas miedo, ten ánimo. ¿Qué significa? Aliéntate, cree que Dios te va a ayudar. Eso significa, el Señor le dijo al paralítico: cree que el Señor te va a ayudar. Ten ánimo. Y escuche esto: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Registra esta palabra: tus pecados te son perdonados. Verso 6. En el versículo 6 dice lo siguiente: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Para que sepáis, el Señor Jesús le decía a la gente que estaba ahí, a los religiosos, a los fariseos, para que sepan de que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Yo sé que usted no está entendiendo lo que le estoy explicando, pero déjeme explicarle. El milagro que usted puede ver aquí es que Jesús le dice al paralítico: toma tu cama, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es algo ilógico, algo irracional, que Jesús le diga a una persona que nunca haya caminado, le diga: levántate. Imposible. Nunca pudo levantarse. Pero cuando Jesús le dijo: levántate, porque cuando Él soltó la palabra levántate, no estaba únicamente animándolo o dando una orden, se estaba soltando poder. En ese momento, cuando Él dijo levántate, sus piernas recobraron fuerza, sus músculos comenzaron a recobrar fuerza, sus tendones y sus huesos, que yo creo que Él sintió algo en su cuerpo, que cuando escuchó la palabra levántate, automáticamente Él se levantó. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y delante de todo el mundo en esa reunión, ese paralítico, cuando escuchó la voz de Jesús que le dijo levántate, automáticamente nunca pudo caminar, pero en ese momento se paró, tomó la cama sobre sus olmos, su camilla, tomó la cama, la puso acá y se fue caminando a la casa.
Un hombre que de por vida no podía caminar. Ahora déjeme decirle algo. Eso lo puede hacer Jesucristo. Jesús tiene poder para levantarte de cualquier parálisis. Jesús tiene poder para sanarte de cualquier enfermedad. Jesús tiene poder para levantarte de tu camilla que por años te detuvo. Él tiene poder. Ahora, yo creo que el paralítico no tenía fe, porque los que tuvieron fe fueron los amigos que lo trajeron. Y aunque tú no tengas fe, Dios por la fe de otro va a tocarte a vos, va a bendecirte a vos. Pero lo que me llama la atención es esto: ¿cómo estaba el paralítico? En su cama. Diga conmigo, en su cama. El paralítico estaba postrado. Diga, postrado. El paralítico estaba derrotado, postrado, estaba atado, estaba cautivo, dependiendo de la cama. El paralítico estaba aplastado por la enfermedad. Nunca la pudo vencer, jamás. Estaba sometido, diga sometido, por la enfermedad. Dígame si no es feo vivir estando sometido por algo. Que puede ser una enfermedad, que puede ser algo que pasa en nuestra casa. Qué feo es estar sometido interiormente cuando yo quiero vivir y no tengo ganas de vivir porque hay algo que me aplasta para que me muera. Eso es estar sometido. Ahora, ¿cómo yo hago para deshacerme de esa camilla? ¿Cómo hago para deshacerme de ese sometimiento? Qué feo es vivir con un sometimiento que me persigue, que me aplasta, que me derrota, que me cautiva. Esa es la condición de este hombre, tal vez como la tuya. Pero escúchame, Jesús lo pudo levantar. Y si Jesús lo pudo levantar a este paralítico, quiero decirte algo: Él te puede levantar a ti. Él te puede levantar a ti. Dile al que está al lado tuyo: no importa cuántos años, no importa en qué camilla esté, no importa lo que te haya sometido, Él te puede levantar a ti. Solamente cree. Dile, vamos, dile, solamente cree. Pero yo me pregunté, ¿por qué este paralítico estaba sometido a una maldición de enfermedad de por vida? Qué feo cuando alguien viene y te dice: tienes leucemia, tienes cáncer, tienes una enfermedad de por vida, y sabes que estás bajo esa cautividad de por vida. Aunque todo el mundo te diga: no te preocupes, vas a sacar fuerza, todo lo que te puedan decir, pero en tu cabeza, todos los días sabes que en un momento te puedes morir. Qué feo es saber que aunque todos te digan: levántate, recobra fuerza, en tu cabeza te golpea el martillo del fracaso, porque solamente tú sabes lo que te has sentido, te has frustrado, has fracasado, lo que has perdido. Pero déjeme explicarle esto. ¿Por qué este paralítico estaba sometido? ¿Por qué este paralítico estaba aplastado y sujetado? ¿Por qué este paralítico estaba en la camilla de por vida? Escúchame bien. Porque lo primero que Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Si usted presta atención ahí, el Señor Jesús no lo sanó primero. Si usted presta atención en el versículo 2, Jesús no lo sanó. Le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Luego en el versículo 6 le dice: levántate y anda ahora. ¿Sabe por qué, mi amigo? ¿Sabe por qué, mi amiga? Porque si hay algo que trae cautividad, si hay algo que trae sometimiento, si hay algo que trae enfermedad, que trae muerte, que trae destrucción, se llama pecado. Dios quiere hacer muchos milagros contigo, pero lo primero que Dios quiere hacer contigo y conmigo es quitar el pecado, porque el pecado es una maldición que no la vemos, pero está en todo ser humano. Es como una enfermedad en la sangre. Es como una enfermedad hereditaria en la sangre que no se ve, pero está. El pecado es así. Y tú te quieres levantar y no puedes. Y tú te quieres levantar y no puedes. El paralítico quería levantarse y no podía. ¿Sabe por qué no podía? No era por causa de su enfermedad únicamente, era por causa de su pecado. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, que el pecado trae como consecuencia la muerte. El pecado es la peor epidemia, la peor enfermedad espiritual.
Y déjeme decirle algo, escúcheme, todos y todas personas, pequeños y grandes, escuche bien, en esta ciudad, en el Chaco, en Argentina y en el mundo entero, toda persona, todo ser viviente, ser humano, está infectado por esta maldición de pecado. Quiero que le digas al que está al lado tuyo, ese pecado también está en vos. El paralítico no se podía levantar. Escuche, escuche. Porque cuántas veces, dígame si no tengo razón, cuántas veces pasaste una situación difícil o tal vez no tuviste ganas de vivir y quisiste levantarte y no pudiste. Porque tus fuerzas no sirven. El paralítico intentó y no pudo porque su cerebro no tenía la capacidad de mandar información y porque sus músculos no le respondían, no tenía fuerza. Pero cuando Jesús quitó el pecado y él dio la orden, al instante se levantó. Lo que quiero decirte, este paralítico estaba sometido, aplastado, cautivo por causa de esa enfermedad, pero por causa del pecado. Diga conmigo, por causa del pecado. Vuelvo a reiterar, la palabra de Dios dice que el pecado trae como consecuencia la muerte. Y no está hablando únicamente de la muerte física que puede morir, está hablando muerte en todas las cosas y en todas las áreas. Ahora déjeme explicarle esto. El pecado es una maldición. Diga conmigo, una maldición. Yo no sé si alguna vez usted se preguntó, ¿por qué todo me va mal? ¿Por qué todo cuando quiero levantar cabeza? Dile al que está al lado tuyo, porque puede haber la maldición del pecado. ¿Cuántos de ustedes, si yo le pregunto que han tratado de levantar cabeza, levantaron y cuando levantó la cabeza, ¡fum!, vino algo y le cortó la cabeza otra vez, abajo? Porque hay un sometimiento, diga conmigo, un sometimiento. Y el sometimiento lo trae el pecado. Déjeme explicarle. El pecado es una maldición que tiene todo ser humano que está sobre la tierra. El pecado, la Biblia dice en el libro de Romanos, que no únicamente es una maldición, te separa de Dios. El pecado te separa de Dios. Escúcheme bien, el pecado te separa de Dios. O sea que tú quieres acercarte a Dios y no puedes, porque el pecado es como una muralla, el pecado es como una pared, no te permite acercarte. El pecado no únicamente es una maldición, trae muerte y trae destrucción, sino que el pecado te aleja y te separa de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? La Biblia dice, escúcheme bien, yo puedo decir, pero pastor, yo no tengo pecado. ¿Sabe lo que la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8? El que dice que no tiene pecado se hace mentiroso. Dile al que está al lado tuyo, yo soy pecador. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Varón, mujer, yo quiero orar por milagros por tu vida. Creo en milagros. Creo que el Señor puede hacer un milagro, te puede sanar. Pero déjame decirte, si el Señor hoy no saca esa maldición de tu sangre espiritual, de tu interior, estás bajo maldición y atado, cautivo. Y siempre que quieras levantarte nunca vas a poder, porque ese pecado te aplasta y te hace estar en camilla, en parálisis espiritual, emocional. Por eso muchas veces tú dices, ¿por qué no me funciona mi matrimonio, mi hogar, mi vida? Quiero ser feliz, aquello, lo otro, todo se desborona. Dile al que está al lado tuyo, por la maldición del pecado. Nadie en esta tierra puede decir, yo no tengo pecado. Es más, el rey David en uno de los salmos dijo, todos nacemos en pecado. Cuando ya nacemos en pecado por el primer hombre, por Adán. Cuando pecó, esa maldición generacional vino sobre nosotros, sobre vos y sobre mí. Pero déjeme decirle algo, para eso vino Jesucristo. No para que sea una historia, no para que contemos un mito, sino para morir en la cruz. Y a través de esa sangre que derramó en la cruz, el pecado se ha quebrado y podamos tener libertad de esa maldición. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¡Aleluya!
¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que se hace consciente, inconscientemente, voluntario, involuntariamente. Todo aquello que hacemos como seres humanos que está en contra de la palabra de Dios. Amigo y amiga, la palabra de Dios no es un mandato de hombre para que seamos religiosos. La Biblia es lo que Dios dijo. Toma el libro de mi ley y todo lo que emprenda te saldrá bien si caminas en mi palabra. Por eso todo lo que hacemos, sabiendo y sin saber, consciente e inconscientemente, que hacemos, aún por costumbre, en contra de la palabra de Dios, es pecado. Diga conmigo, es pecado. Entonces dile al que está al lado tuyo, si hay cosas que hacemos sin saber, si hay cosas que hacemos sabiendo, dile, ¿cómo no vamos a poder levantar? Jamás. Porque el pecado entró por Adán. El pecado lo trajo el diablo para cautivar al ser humano. Cuando Satanás fue desechado del cielo, vino, engañó a Adán y entró con el pecado en el corazón. Y a través de ese hombre, nosotros, aunque haya nacido de Torre, de Juárez, de Gutiérrez, de quien sea, todo, aunque hayamos nacido de sangre diferente, espiritualmente todo ser humano está infectado con ese pecado. Por eso cuando Jesucristo vino a la tierra, vino para morir, porque por medio de su sangre hay oportunidad y hay esperanza de ser limpiado y perdonado de esa maldita maldición que se llama pecado. Denle un aplauso bien fuerte a Jesús. Por eso mucha gente, muchas religiones le piden a Dios. Y yo no digo que la religión evangélica es la mejor, no. Pero escúcheme bien, hay mucha gente y muchas religiones que le piden a Dios, pero Dios no lo puede escuchar. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado. Ahora, ¿usted cómo va a saber si está pecando o no? Por eso Dios dejó la palabra, para que tú puedas aprender, entender, escuchar el consejo de Dios, para que todo te vaya bien, dice Dios en su palabra. ¿Cómo te pueden funcionar para mal cuando tú haces bien las cosas con Dios? Dios es el primero que te abre puertas. Dios es el primero que te cuida. Dios es el primero que te protege. Dios es el primero que abre los cielos para que Dios te bendiga. Pero cuando hay pecado, aunque yo le pido, Dios no me puede ayudar. ¿Sabe por qué? Porque el pecado me separa de Él. Recién leíamos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores. Quiero que le digas al que está al lado tuyo, si nunca te enteraste, estás infectado con la maldición del pecado. Ahora escuche bien, esa maldición, si está corriendo por adentro mío, escúchame bien, va a traer como consecuencia la muerte. Va a traer como consecuencia la destrucción. Va a traer como consecuencia que nunca te levantes. Ese es el objetivo del pecado. Pero quiero darte una buena noticia. Para eso apareció Jesucristo, para deshacer la maldición del pecado y de Satanás. Para eso. Y escuche bien, el pecado es lo que hace que Dios no me pueda escuchar y no me pueda ayudar. Todos tenemos necesidades si queremos que Dios nos ayude. Pero lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que Dios quite la maldición del pecado sobre nosotros. Quiero enseñarle algo más. El pecado es individual. Y cuando hablo del pecado, no estoy hablando de un pecado. Yo no estoy hablando de una mentira. Estoy hablando que puedo tener muchos pecados. Y no únicamente, escúcheme bien, hay un caso en la Biblia donde los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, era una persona enferma. Y le dijeron, Jesús. Y el Señor le responde, ¿qué? ¿Por qué está enfermo esta persona? ¿Por el pecado de él o el pecado de sus padres? Yo puedo heredar maldiciones por pecado de mis padres. Por eso el pecado es individual, pero puede haber una maldición de pecado.
Pero hoy vengo a predicarte y a decirte que Dios quiere quitar esa maldición para que tú te levantes. Dios quiere quitar esa maldición para que tú te puedas levantar, para que tengas ánimo. Cuando Dios quite esa maldición, déjame decirte algo, los milagros más sorprendentes van a venir sobre tu vida. Dios te va a sanar, Dios te va a liberar, Dios te va a tocar, Dios te va a levantar, Dios va a restaurar tu hogar, tu familia, te va a quitar los vicios. Dios va a hacer tremendos milagros, pero primero quiere sacar el pecado. Lo único que puede quitar ese pecado. Por eso Jesús dijo en el versículo 6 de Mateo capítulo 9, le dijo a los fariseos que estaban ahí, porque el Señor Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos empezaron a pensar en sí mismos y a comentarse en voz baja el uno con el otro: ¿cómo este puede perdonar pecado? Entonces el Señor Jesucristo le dijo, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: para que sepan de que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecado, miren esto, lo sanó. ¿Qué es lo que quería mostrarle? Que el Señor Jesucristo no únicamente quiere perdonar tus pecados, no únicamente quería perdonar los pecados del paralítico, lo quería levantar para siempre. Y la noticia que tengo para vos, que no únicamente el Señor quiere quitar la maldición de pecado personal, familiar, lo que sea. Dios te quiere levantar para siempre. Dios te quiere levantar para siempre. Y el mundo lo va a ver, la gente lo va a ver. Dios va a ver el milagro que se va a hacer en ti. Lo único que puede quitar aleluya. Lo único que puede quitar ese pecado es el Señor Jesús. Amigo y amiga, yo respeto a todas las religiones, pero haga lo que haga, sea donde sea, a donde usted quiera ir, nadie puede quitar esa maldición de pecado, solamente Jesús. Si hoy usted viene y me dice: pastor, perdóneme los pecados, yo no tengo poder para perdonarlo. Pero si usted y yo hoy venimos y le decimos: Señor, porque la Biblia en el libro de San Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y quitarnos toda maldición de encima. Él puede hacerlo. El único quien tiene poder sobre esa maldición, el único quien tiene poder para quitar ese decreto de maldición sobre cada persona que está cautiva, como ese paralítico atado y cautivado y sometido a tantas cosas, se llama Jesucristo. El único quien tiene la llave para que tú seas libre y para que los cielos se abran y empieces a recibir bendiciones y Dios te pueda levantar cada día en tu corazón, en tu ánimo, te pueda sanar, te pueda liberar, te pueda dar fuerza, ganas de vivir, se llama Jesucristo. El único quien puede quitar esa maldición. No hay nada, no hay religión, no hay un hombre, no hay una persona, no hay sistema que pueda quebrar con ese pecado. Pero escúcheme bien, hay algo que hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, cuando Jesús fue crucificado, hay algo que el pecado no se puede resistir. Hay algo que el pecado, cuando ve eso, se borra, se esfuma, se quiebra, sale la maldición. Hay algo que hace más de 2000 años fue derramado para que vos y yo tengamos esperanza de no estar sometidos todas nuestras vidas y vivir una vida de libertad completa, una vida plena. Se llama la sangre del Cordero de Dios. Se llama la sangre de Jesús. Por eso cuando Jesús fue puesto la corona sobre sus sienes y su sangre fue derramada y le corría por su mejilla y su sien, es porque esa sangre quiere quebrar la maldición del pecado sobre tu mente, el trastorno, la locura, el tormento, la persecución. Hay libertad para tu mente. Esa sangre fue derramada en la cruz para que se quiebre sobre tu mente. Cuando las manos de Jesús fueron crucificadas y agujereadas
y brotaron sangre de sus manos, es porque hay sanidad y libertad a través de la sangre de Jesús para todo lo que tú tienes, para que todo lo que tú haces, para las obras de tus manos. ¿Cuántas veces tú dijiste: parece que estoy inyectado, tengo que bañarme con azúcar? Mira, te puedes traer un campo de caña de azúcar y te puedes sumergir y hacer buceo, pero la maldición nunca se va. ¿Cuántas veces dijiste: porque todo lo que toco parece que se destruye? Es verdad. Por eso Jesús derramó su sangre por sus manos, para que a través de esa sangre tus obras sean limpias y quebrada la maldición del pecado. ¿Cuánto lo están entendiendo? Dígame amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor Jesús? Aleluya. Cuando Él fue crucificado y sus pies fueron clavados en ese madero y corrieron sangre por sus pies, esa sangre va a limpiar tu camino que estaba cerrado. Esa sangre va a quebrar la maldición del pecado que no te dejaba caminar derecho. Cada vez que querías emprender algo en tu vida, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, lo que sea, es como que todo se tuerce, es como que todo se dobla, es como que todo sale del camino. Pero la sangre que derramó Jesucristo a través de sus pies es la que va a quebrar la maldición. Y Él dice: voy a enderezar tu camino, voy a quitar las piedras, voy a abrir las puertas. Tu camino va a ser hacia adelante y derecho, porque Él va a limpiar esa maldición. Y déjeme decirle algo más. Cuando Jesús fue crucificado y derramó su sangre, no había esperanza para el hombre. Pero a través de sus sien, sus manos, sus pies, Dios empezó a todo aquel que cree empezó a hacer milagro. Y todo aquel que viene a Jesús y le dice: libérame de esta maldición, Dios lo libera. Pero déjeme decir algo más. Cuando Jesús estaba crucificado, vino alguien como para... agarró una lanza y Jesús estaba muerto ya. Y usted conoce la historia, que vino y dijo, le clavó en su costado y salió sangre y agua. El Señor no únicamente quiere limpiar tus obras, tu camino, tus pensamientos. Déjame decirte algo: el pecado del ser humano, el tuyo y el mío, está en el corazón. Cuando Él derramó su sangre de ese costado, es porque Él dijo: si ustedes están cautivos bajo esa maldición, que nunca se van a levantar de esa parálisis, cuando vean esa sangre chorrear y borbotear de ese costado, recuerden que mi sangre les puede quitar la maldición para siempre. Y les voy a limpiar el corazón, y le voy a hacer una transfusión de sangre espiritual, y lo voy a limpiar, y les quitaré la maldad, les quitaré la maldición, les quitaré todo aquello que le ha sometido, y les daré un corazón nuevo. Lo primero que le dijo al paralítico fue: tus pecados te son perdonados. Déjeme enseñarle algo, amigo y amiga. Yo quiero orar por usted. Quiero pedirle con todo mi corazón por su necesidad. Pero primero, si tus pecados no son perdonados, es difícil que Dios pueda levantarte a través de mi oración aún. Pero si hoy vos y yo le decimos: Señor, quita toda maldición de nuestros pecados, perdónanos todo lo que hicimos, consciente, inconscientemente, sabiendo, no sabiendo, perdónanos. Porque la Biblia dice: si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Déjame decirte que Él va a borrar tus pecados. Tú no lo vas a ver, pero la Biblia dice que cuando nosotros los confesamos y nos arrepentimos y le pedimos perdón, ¿sabe qué? La Biblia dice que Él quita la maldad y la maldición del pecado, borra los pecados, toma los pecados y los echa al fondo de la mar. Recuerda, el pecado te separa de Dios. Recuerda, el pecado trae como consecuencia la muerte, la miseria, la escasez, la destrucción, el sufrimiento. Pero recuerda que lo primero que el Señor le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, eres libre. ¿Por qué lo perdonó primero?
Porque para que Dios lo pueda levantar, Jesús, primero tenía que haber perdón en él. Yo quiero preguntarte hoy, ¿estás seguro que alguna vez fuiste perdonado por tus pecados? Tal vez dijiste, pero o tal vez me diga, pastor, pero yo me confesé muchas veces. Pero ¿estás seguro que Dios te perdonó? Déjame decirte algo. La Biblia dice que solamente tenemos que confesar, solamente tenemos que decirle, perdóname, me arrepiento, ayúdame, quita esta maldición. Confesar. Pero déjame decirte algo más, amigo y amiga. Esta noche tenemos la oportunidad. No te vayas de aquí bajo esa maldición. No te vayas de aquí bajo ese decreto y esa enfermedad, esa epidemia, esa enfermedad espiritual. No te vayas de aquí, porque quiero decirte algo. Jesús está en este lugar, aún con su sangre viva, para limpiarte y decirte, hoy te quiero perdonar. Hoy quiero traer perdón sobre tu vida, tu casa, sobre tu familia. Hoy quiero borrar los pecados, porque quiero levantarte de una buena vez. Quiero levantarte, quiero levantarte. Hoy quiero limpiarte de toda maldición, porque Jesucristo vino a deshacer las obras del pecado y del diablo. Para que Dios te levante, primero tiene que haber perdón de pecado. Para que Dios haga un milagro extraordinario, Dios tiene que perdonar primero. El pecado al paralítico lo hizo estar enfermo toda la vida. Déjeme decirle algo. Hay gente que están bajo esta maldición y no se dan cuenta que de por vida están cautivos a cosas. Dile al que está al lado tuyo, dile esto: Jesús hoy puede limpiarnos. Esto usted no lo va a ver, porque Jesús ya lo hizo en la cruz. Por eso Jesús dijo, todo aquel que crea en Él pasará de muerte a vida. Dile al que está al lado tuyo, solamente cree que hoy te va a limpiar. Dile al que está al lado tuyo, pídele perdón y hoy va a quitar la maldición y va a empezar a levantarte. Alguien que me regale un aplauso para el Señor. Cuando fue perdonado por sus pecados, lo primero que fue perdonado por sus pecados. Lo segundo, cuando él fue perdonado por sus pecados, recién se pudo levantar. Por eso déjeme decirle, ya voy a ir terminando, ninguna religión funciona. Porque no se trata de cumplimiento religioso para que Dios nos acepte, no. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Tenemos que reconocer como seres humanos que hemos pecado delante de Dios. Él nos va a perdonar, no importa. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Y cuando nos reconocemos y nos arrepentimos, recién vino el perdón a este hombre. Y como consecuencia al perdón, vino la sanidad y lo levantó para siempre. Y eso es lo que va a pasar contigo. Si los pecados no están perdonados, nunca nadie puede levantarse. Nunca nadie puede levantarse. Hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿por qué usted le habla a Dios y Dios lo escucha? ¿Qué tiene usted? Yo no soy más bonito que nadie. Simplemente porque le he pedido que me perdone, porque ese pecado era la barrera que me separaba de Dios. Cuando Él la quitó, tú le puedes pedir a Dios todo lo que necesitas y que te ayude, y Dios puede extender su mano, porque no hay una barrera. Él quita la maldición y empieza a levantarte. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Qué hace el pecado? El pecado mata. El pecado te separa, el pecado te esclaviza, el pecado te detiene, el pecado te quita la paz. Por eso hay gente que no puede encontrar paz. Jamás vas a encontrar paz en ninguna parte ni en nada. Por eso la gente cada vez cae más en un agujero más profundo de droga, depresión, de muerte, de dependencia, de muchas cosas, porque no tiene paz, porque está el pecado sometiéndolo. Pero déjame decirte algo, Jesús puede quitar la maldición y Él te va a sacar de ese agujero. Dios te va a levantar para siempre y va a cambiar tu vida. El pecado te aplasta, no te deja levantar. El pecado te trae derrota, te trae ruina. Yo he visto familias enteras arruinadas, pero cuando se ha pedido perdón, escúcheme bien, ¿sabe qué? He visto familias levantadas por Dios. ¡Wow!
bendecidas, cambiadas, matrimonios, hijos, transformados, hasta la economía. Dios bendice, porque el pecado trae muerte. ¿Cuánto me están entendiendo? Trae derrota, trae ruina. El pecado te seca, te debilita, te maldice, te aleja de Dios. Cuando este hombre fue perdonado por sus pecados, déjeme decirle algo. El milagro más sorprendente sobre este hombre que jamás vio sucedió como consecuencia del perdón. Empezó a caminar. Déjame terminar con esto. Jesús te ama, amigo y amiga. Todos somos pecadores. Pero yo quisiera que antes de que hoy nos vayamos de este lugar, quiero que te preguntes por un momento: ¿será que fui perdonado? Yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Te gustaría vivir como este paralítico, condenado a la camilla toda tu vida cautivo? Seguro que no. Quiero decirte algo más. Si en esta noche tenemos la oportunidad de pedirle que nos perdone, ¿qué pierdes? ¿Sabes qué? Hoy la historia de tu vida puede dar un vuelco. Porque si el Señor puede levantar un paralítico, pudo sanar la columna de esta mujer, ¿tú crees que puedes perdonar tus pecados? Yo creo que sí. Porque Él dijo: si me piden perdón y me confiesan, yo les lo limpiaré de toda maldad y de todo pecado. Déjame decirte algo: yo no quiero estar bajo esa maldición. Dile al que está al lado tuyo: yo no quiero estar bajo esa maldición. Yo no quiero que todo se seque. Yo no quiero que todo se muera. Si hay alguien en este lugar que quiere eso, no es lo mejor para ti. Él quiere liberarte de eso. Ayúdeme y dígale a alguien que esté al lado de usted: Él quiere quitar esa maldición para que tu vida, tu casa, tu familia pueda ser levantada por el poder de Dios. Tal vez muchas veces, de alguna manera, tal vez te confesaste, le pediste perdón a Dios. Pero hoy vamos a decirle: Señor, por favor, quita esta maldición. Y aunque tú no lo veas y yo no lo vea, yo estoy seguro que hoy el Señor va a agarrar tus pecados y los va a borrar por completo. Va a quitar la maldición y va a hacer un milagro. Porque Jesucristo vino para levantarte de tu camilla. Jesucristo vino para hacer milagro en tu hogar, en tu vida, en tu corazón. Él quiere hacerlo. Pero lo primero que quiere decirte: tus pecados te son perdonados. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya.